Listo, muchachos. A ver, vamos a crearnos un nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto. Y vamos a crearnos por primera vez una aplicación por consola. Sí, entonces vamos a seleccionar Windows. Y aquí nos dice aplicación por consola. Vamos a hacer una práctica rapidísima. Por lo general, la mayoría de programas o servicios que se generan para hacer batch o cosas por el estilo, se han utilizado aplicaciones por consola, pero más adelante ya salieron los servicios y se dejaron de utilizar mucho estas aplicaciones. Para cosas rápidas, cosas de funcionales básicas, se siguen utilizando aplicaciones de consola, ¿no? Por lo general. Entonces vamos a crearnos una aplicación de consola. Yo le voy a poner PRY Console Application. Sí, PRY de proyecto Console Application 01. Algo importante aquí es que nos permite seleccionar qué framework vamos a utilizar. Entonces, yo pensé que sí les había mandado a consultar el Net Framework, pero me dicen que no. Entonces, dentro del Net Framework existen las herramientas o los componentes que me van a permitir utilizar o tener el compilador para, en este caso, convertir mi lenguaje natural al lenguaje nativo, que en este caso vendría a ser el lenguaje de máquina, que va a entender el procesador, ceros y unos, ¿no es cierto? Entonces, dentro del Net Framework está esa funcionalidad. También está la parte de el Command Language Specification, donde te permite especificar el CLS, ¿no? El que te permite especificar qué lenguajes de programación tú puedes utilizar dentro de Net Framework. Son una base de herramientas que te permite gestionar el proyecto o tener varios lenguajes de programación en un solo proyecto. Por ejemplo, puedes tener, siempre y cuando te lleves la normativa o la política que te está dando esta biblioteca general. Entonces está C#, F#, J#. Por ejemplo, C# es uno de los lenguajes de programación que actualmente está haciendo referencia al Visual Studio, a Microsoft en general. Anteriormente era Visual Basic, pero Visual Basic ya marchó hasta la versión 2015 o 2017 si no mal recuerdo, pero antes del Visual Basic era el que estaba arriba. Ahora C# es el que está arriba, adelante de Visual Basic. Es más, creo que el soporte de Visual Basic ya lo dejaron, ya no va a haber más desarrollo para Visual Basic. Entonces C# está arriba. Tenemos J#, que las personas que vienen de Java y les gustó el Java, existe la utilidad de poder complementar utilizando, como quien dice, C#, pero con la misma sintaxis, la estructura de cómo lo manejas en Java. Entonces existe el J#. Sí, existe el F#, que es uno de los lenguajes de programación estructurados, que tiene una manera de programación similar a la parte de base de datos, o sea que no manejas objetos ni nada de esas cuestiones, sino que es secuencial. Sí, como tú desarrollas un algoritmo, lo vas programando como lo haces en las bases de datos. Está más orientado F# a la parte de IoT, que es del Internet de las cosas. Sí, entonces si es que a alguien le interesa pues programar, yo que sé, para Arduino, Raspberry Pi o cosas por el estilo, pueden utilizar el F#. Y ahí tenemos todavía para las versiones antiguas, por ejemplo el 4.52 si soporta todavía Visual Basic. Si es que a alguien le interesa pues aplicar todavía Visual Basic, lo puede hacer, pero en este caso vamos a utilizar el framework predeterminado que le hayan instalado. En las nuevas versiones obviamente les va a venir un nuevo framework, pero si ustedes desearan utilizar uno nuevo o un antiguo, perdón, deberían seleccionar aquí. Sí, entonces yo le voy a dejar por defecto el último que tienen instalado, pues ese lo voy a utilizar. Crear el directorio para la solución, esto siempre debe estar en check, porque al momento que creamos el proyecto se nos genera un archivo de solución. Entonces necesitamos de ese archivo para que cuando abramos, todos los proyectos que tengan referencia se abran, si no van a tener un inconveniente al momento de abrir. La idea es tener ese check habilitado, ¿no? Entonces miren, si nos damos cuenta, C# nace de la versión de C++ más Java, o sea, una unión entre los dos prácticamente, y sabemos que Java obtuvo la sintaxis de C y C++. Entonces C# hizo casi
lo mismo, obviamente, y lo obtuvo mezclando la sintaxis un poco de C++ y la parte de Java. Entonces, las bibliotecas o las referencias que nosotros vayamos a utilizar, en la parte superior, el nombre del espacio, el nombre de la clase y obviamente el programa principal. Si nos damos cuenta, hasta ahí sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? No ha habido nada del otro mundo. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generarnos una nueva clase, ¿sí? Voy a generarme una nueva clase que me permita gestionarla y me permita convertirla a objeto y poderlo utilizar. Entonces me voy a la parte de la solución. En el proyecto, si se dan cuenta, aquí tengo la solución y aquí puedo tener varios proyectos, ¿sí? Entonces vamos aquí a tener el proyecto principal en este caso y yo voy a agregar dentro de este proyecto una clase. Entonces doy de clic derecho, agregar clase, ¿sí? Si es que pongo nuevo elemento, se me abre una ventana en este caso donde me va a permitir seleccionar varios archivos. Entonces yo en este caso solo quiero una clase. Voy a ponerle una clase y ya por defecto me dice qué objeto quieres, ya se me selecciona automáticamente. Entonces vamos a llevar una norma que todo lo que sea clase, sea CLS, en los objetos todo vamos a llevar una referencia. Sí, por ejemplo, si utilizamos botones, BTN, si utilizamos texto, TXT, si llevamos un combo box, MB, y así dependiendo del control que vayamos a utilizar. Entonces yo le voy a llamar CLS persona. ¿Sí? Entonces le voy a poner agregar. Y aquí voy a agregarle de forma pública, ¿cierto? Para que podamos verlo desde cualquier otro lado. Entonces voy a utilizar prop. Doy doble tap y automáticamente se me genera esa función. ¿Sí? Voy de nuevo, utilizo prop, doble tap y automáticamente me genera lo que estoy programando. En este caso lo que quiero, un atributo dentro de mi clase. Entonces yo le voy a poner un entero que sea código. ¿Sí? Le voy a poner un string que sea nombre. Solo vamos a utilizar 3 campos. ¿Sí? Nombre. Y voy a utilizar prop string para la parte del apellido. ¿A qué se le llama a lo que se va desplegando dentro del lenguaje de programación, dentro del IDE, cuando hacemos esto? ¿Cómo se le llama a eso? Por ejemplo, si yo escribo public y él automáticamente me va dando los nombres. ¿Cómo le llamamos? Autocompletar. ¿Cómo le llamamos? Eso también existe en Java. Alente, así le llamamos. ¿Cómo? Por ahí dijeron, creo. IntelliSense, exacto, así se llama el IntelliSense, ¿sí? Entonces es el que te permite en la parte de la programación a no tener que escribir todo el código, ¿no es cierto? Listo. ¿Y cuando le ponemos a una clase el mismo nombre, cómo se llama esa clase? Perdón, ese método. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, va a haber algunas consultitas más extras, ¿no? Listo. A ver, vamos ahí. Voy a generarme una lista. Sí, en este caso, como está en el mismo proyecto, lo puedo utilizar, ¿no es cierto? Lo puedo instanciar. Entonces, ¿a qué le denominamos lista? A un conjunto, en este caso de objetos, de tipo clase en persona. ¿Sí? Entonces le voy a poner un nombre, le voy a poner info persona. ¿Sí? Pongo igual, espacio new, espacio, espacio. Eso está en el video y automáticamente se me va generando. Ese es el IntelliSense del .NET, en este caso. ¿Sí? No estoy escribiendo lo que faltaba, entonces escribía igual new, espacio, espacio, y él automáticamente me puso list, porque él ya sabe qué es lo que voy a instanciar. Sí, porque voy a instanciar un objeto del mismo tipo. ¿A qué le llamamos instancia? ¿A qué? ¿A qué le llamamos instancia? A llamar a un objeto de una clase, dice.
¿Aló? No. ¿Pero qué estamos haciendo ahí? Al rato que estoy instanciando yo una lista que me permita llamarle a la clase persona. Estoy instanciando para poder usar el nombre y el apellido de la clase. El nombre de la clase. ¿Pero para qué utilizamos? ¿Para qué le llamamos a esa clase? Para poder tener acceso. ¿Para qué? Para poder No los datos. ¿Qué tiene una clase en realidad? Atributos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tiene atributos, métodos, ¿no es cierto? Funciones, perdón. Entonces cuando nosotros instanciamos le estamos llamando ¿para qué? Para poder utilizar sus atributos y sus métodos. ¿Sí? Simplemente en eso. Nada que mi abuelita... Listo. A ver, muchachos. Yo voy a crearme un objeto del mismo tipo de forma individual para ese objeto llenarle y mandarle a esa lista. ¿Sí? Antes de eso vamos a empezar con Git. Ya tenemos creado nuestro proyecto de inicio, obviamente. ¿Sí? Y vamos a abrirnos el Git. Yo voy a utilizar... esto les queda en el video para que puedan complementarlo. Si tengo internet, sí. A ver. Actualmente en las versiones de Windows 10, Linux, supuestamente, Microsoft dice que supuestamente ya le ama a Linux. Entonces... existe una función que te permite ya tener el bash de Linux dentro del sistema operativo Windows, ¿sí? Y se le conoce como Windows Terminal. Este te va a permitir utilizar todo el bash de Linux dentro del sistema operativo Windows. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a utilizar, se va a ingresar primero a activar el modo desarrollador en Windows 10, ¿sí? Entonces vamos a escribir developer, si es que está en español, ahí estaba. Developer, configuración, por ahí salió rato. Developer, para configuración de desarrolladores. Vamos a abrir esa funcionalidad y aquí le vamos a poner en modo programador. ¿Sí? Ahí le habilitamos y le cerramos. Listo. Una vez que le habilitemos con modo programador, vamos a poder instalar el modo bash de Linux. Entonces me voy al inicio. Voy a inicio. Y voy a poner Store de Microsoft. Microsoft Store. Abrimos la Store. Y vamos a descargar. Existen dos versiones. Creo que aquí tengo instalada la versión antigua, si no mal recuerdo. Pero ya podemos utilizar... por ejemplo, Ubuntu, Debian, Arch Linux, algún Linuxero por aquí, ¿no? No, todos Windows. Bacán, entonces vamos a orientarle todo a Linux mejor para que aprendamos Linux. Entonces, esperemos a ver si es que nos carga con nuestro super internet. Dentro del Microsoft Store, para no alargarnos en este tema, vamos a escribir, tiene un buscador obviamente, y le vamos a escribir Ubuntu. Vamos a instalarle el más fácil. Vamos a seleccionar buscar. Cuando cargue el internet, escriben Ubuntu y ahí les dice instalar o agregar. Y ahí se va a comenzar a instalar. Esperemos a ver si carga ya. Entonces vamos a ponerle aquí Ubuntu. Esperemos que busque aplicación. Veamos si nos aparece. ¿Qué es LTS? ¿Alguien sabe? Longo dice. ¿Qué es LTS, muchachos? Soporte extendido, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que, miren, yo como ya le tengo instalado, me sale iniciar. Ustedes le ponen instalar o agregar o como les aparezca. ¿Sí? Hay algunas más, ¿no? Sí, hay como Debian y algunos más. Entonces ya le instalan eso y ustedes ya van a tener el bash de Linux. Entonces si escribo bash o Ubuntu, déjenme escribirle Ubuntu mejor. Ahí está Ubuntu. Entonces miren, lo chévere de esto es que lo está ejecutando o está creando un kernel dentro del sistema operativo del Windows, llamémoslo así, como una máquina virtual. Sí, entonces dentro de esto ya podemos, esperemos que se ejecute. Aquí ya tenemos pues un Linuxito, una consola. Entonces dentro de Ubuntu ya viene por defecto Git.
Sí, entonces la idea de esto es como Microsoft en el nuevo framework que está lanzando, que en bueno, ya lanzó, ya está en su versión 3, que se llama NetCore, todo lo que se pueda ejecutar, la idea es que se ejecute multiplataforma, que puedas utilizarlo tanto en Linux, en Mac y en Windows, ¿sí? Entonces está apuntando hacia allá. Entonces la idea es que la mayoría de proyectos, obviamente los que no van a poder pagar una licencia para el .NET, pues, y van a utilizar Microsoft Net Framework el normal para solo Windows, entonces se puedan ir también por el entorno libre. Entonces esa es la idea. Entonces de ahí, si es que deseáramos algo más chévere, podemos utilizar el Windows Terminal, que lo pueden instalar de forma directa ahí en el Store y ya van a tener Linux dentro de. Entonces, bueno, voy a utilizar un poquito de Linux aquí. Me voy a utilizar, déjenme ver, voy a utilizar, creo que está esto en Document, si no mal recuerdo. User. Ouch. Esto está en documentos, creo. Administrador. Documents o Visual Studio. Projects. No, administrador. Luego tenemos. Sí, creo que está en Documents. Y creo que ahí está Visual Studio. Ahí está, Visual Studio 2015. Enter. LS. Tenemos Projects. Ahí es donde se va a guardar todo, miren. Sí, entonces vamos acá en la forma visual. Tenemos aquí. Entonces me voy a Documentos. Visual Studio. Si es que estamos trabajando con la versión 2015. Proyectos. Y aquí están todos los proyectos que tú hayas desarrollado. Sí, como le pusimos PRY console, algo era, ¿no? 01. Aquí está. Entonces aquí está el proyecto, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que dirigir hacia ese proyecto. PRY console application 01 ls. Ahí está. Hagamos un clear para borrar esto y vamos a generarnos nuestro git. Entonces, ¿cómo era? Git init, así. Seguros. Enter. Vamos a ver si se nos creó algo. Ya le cerré esa carpetita. Documents. Visual Studio 2015. Projects. PRY. Console Application 01. Ahí está esta carpetita, ¿cierto? Esta carpetita no la borren, porque ahí es donde se va guardando toda la parte de lo que vamos haciendo, en los commits, en todo lo que hemos manipulado, ¿sí? Entonces esta carpeta no hay que borrarla. Si algún rato la borran, pues ya se borró el git. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos un punto delante de un archivo que está en Linux, eso quiere decir que es oculto. Sí, es por eso que, bueno, en Windows no lo toma como ese nombre. Sí, si nos vamos acá en Linux, si vieron que yo hice un comando ls y me está mostrando solo esos dos archivos, me quiere decir que el archivo git está oculto. Sí, entonces si nos vamos a nuestro Android, las fotos, le pongo un punto adelante, pongo archivo en configuración, no mostrar archivos ocultos, todas las fotos que estén con un punto adelante no se van a visualizar. Sí, entonces en Android, como es Linux, pues lo vamos a utilizar. Entonces pongo ls menos la, si tienen alguna foto media tránfuga, la, entonces miren, ahí sí me aparece. El comando la me permite listar y mostrar los archivos ocultos, ¿sí? Entonces aquí me dice, miren, estos archivos tú tienes ocultos, el .git y el .bs, ¿sí? Entonces, ¿cuál era para ver el estado del git? Git status, listo. Entonces mire, me dice, tienes estos archivos que no has añadido, bacán. Entonces yo le voy a poner git add, punto, enter. Otra vez git status, enter. Miren, me dice que yo he agregado todos estos y estos nuevos archivos están por hacer un commitcito. Entonces voy a poner git commit y voy a darle enter. Por lo general,
como tienen que estar ejecutando como administrador, si no les funciona así directamente, van a tener que poner el comando sudo para que se ejecute como administrador. ¿Sí? Es como dar clic derecho y ponerle ejecutar como administrador. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner git commit y voy a dar enter. Entonces miren lo que me dice. Este es mi notepad en Linux. Sí, aquí es donde vamos a escribir. Obviamente ahorita estamos viendo la parte, y es así, a lo menos la parte de desarrollo, los que se vayan a enfocar a la parte de front-end utilizando frameworks como Angular, Blue, Vue.js, React.js, utilizan Git por consola. Y la mayoría de componentes y cosas que se van a programar, todo es por consola. Así que aprender un poquito de Linux. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí es cuando yo le digo el comentario. ¿Sí? Todo lo que ven un numeral delante de un archivo de texto dentro de un Linux es comentario. Entonces yo le voy a poner aquí, no sé, proyecto de inicio consola. Me voy a inventar, ¿no? Autor, Stalin Mejía, fecha. ¿Qué fecha es hoy? ¿Cómo? 28 de octubre del 2019. Para guardar un archivo, miren, ahí abajo me dice write out, control O, enter, control X. Voy a hacer un clear para borrar mi pantalla y voy a poner otra vez git status, enter. Entonces miren, ya no tengo archivos por añadir dentro de mi repositorio. ¿En qué repositorio ya tenemos ahorita? Cuando hacíamos git commit, ¿a dónde se iba? ¿A cuál? Al repositorio local. Sí, al repositorio local. Déjenme ver, aquí si no mal recuerdo, es git log. Miren, cuando pongo git log, aquí me utiliza y me nombra y me dice en qué rama estoy. Me dice, estás en la rama master. ¿Sí? Entonces, si es que desde aquí queremos ya partir y queremos formar grupos, debemos generar cuántas ramas dependiendo de los grupos que nos separemos. Entonces decimos, una rama se va a llamar, me invento, inventarios. La otra rama se va a llamar reportes. Entonces aquí se van a ir abriendo ramas, ¿sí? Pero siempre la rama principal se va a llamar master. Y cuando hacemos la unión de todas estas ramas, esa unión debemos llevarla hacia la rama master, ¿sí? Es así como funciona. Ya vamos a verle al Git de la forma gráfica. Vamos a utilizar algún aplicativo que nos permita hacer todos estos comandos haciendo clics, para que no nos dé miedo esa pantallita negra. Parece el cuco. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cambio. Verán, voy a hacer un cambio aquí y voy a crearme ya una clasecita que me permita utilizar o instanciar solo un objeto de tipo persona. Entonces utilizo cls persona, ¿sí? Y le voy a poner esto, llamémosle info personas, o lista, mejor pongámosle ya, lista personas, y le voy a llamar info persona. Es igual a new, listo. Entonces si yo pongo info persona punto, ahí me aparece, ¿no es cierto? Apellido, código y nombre. Entonces le digo, en apellido póngale Mejía, punto y coma. En nombre póngale Stalin, y en código póngale, ¿qué le pusimos? Entero. Sí, listo. Vamos a ver nuestro gitcito. Pongámosle git status. Miren, entonces me dice que hay un archivo modificado, ¿no es cierto? Me dice que está un archivo modificado en program.cs. Si yo reviso ese código, obviamente puedo hacer comparaciones. Entonces puedo saber qué es lo que he cambiado con referencia a lo que yo he tenido,
Sí, entonces ahí puedo ir revisando a ver si es que en realidad ya le voy a mandar a mi repositorio local, si le voy a agregar o no. Por ejemplo, dicen, sí, ya quiero agregar esto, entonces ponemos git add punto, si quiero agregar todo y no quiero escribir el nombre de ese archivo, hago un git status, enter, me dice, has añadido este archivo modificado, ¿quieres hacerle un commit? Sí, ya digamos que ya está todo hecho bien bonito. Pongo "-m" para que ya no se me abra esa pantalla y le pongo un nombre. Entonces le voy a poner prueba commit 2, enter. Listo, entonces me dice que se ha hecho ese cambio. Entonces voy a ponerle un git log y miren, entonces me sale ahí abajo el primer commit que hicimos y luego me sale el segundo commit y me dice quién fue el usuario que hizo. Cuando ustedes vayan a instalar Git, dentro de Git ustedes deben registrar su correo electrónico, no importa si no existe, pero la idea es que puedan identificarle para que, si se dan cuenta, en el autor siempre va a salir el correo del que hizo la modificación, o en este caso del que mandó a hacer el commit dentro de Git. Sí, entonces funciona de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está fácil, difícil, algún trauma, algo? No. Listo. Bueno, esto sí vamos a seguir viendo. No nos vamos a centrar netamente en Git, pero vamos vamos por acá. Entonces, listo. Entonces digo, este info persona, este objeto que yo ya tengo lleno, lo voy a pasar a mi lista. ¿Sí? ¿Por qué les enseño listas? Porque de aquí vamos a trabajar solo con listas utilizando LinQ y Lambda, que es una función que me permite trabajar con los objetos de forma más rápida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí a lista persona, ¿sí? Y si se dan cuenta, cuando hago las instancias, utilizo, perdón, el nombre de los objetos, cuando les instancio utilizo el guión bajo. Es una forma rápida de llamar a los objetos, porque el rato que yo pongo guión bajo, miren, ya me dice cuáles son los nombres. Entonces ya me hace un filtro más específico, llamémoslo así. ¿Sí? Digo lista persona punto add y le mando el nombre del objeto. Entonces en este caso quiero llamar a info persona. ¿Sí? Listo. ¿Cómo recorro yo una lista? Voy a generarme dos archivos de estos. Me voy a copiar esto, le voy a pegar, a este le voy a llamar info persona 2, a este le voy a llamar info persona 2. 2 y aquí le voy a agregar a 2, ¿sí? Y voy a hacer un for each. Miren, escribo for each, con el teclado me muevo dentro del lenguaje de lo que me está botando el IntelliSense del .NET, selecciono esto, con las flechas me muevo y doy doble tap y automáticamente me genera la estructura de todo lo que ustedes quieran. Dicen, ok, profe, yo quiero esto dentro de un try catch. Control KS, escribo lo que quiero, entonces en este caso un try, doble tap y está dentro de. ¿Sí? Entonces la idea de utilizar un IntelliSense es que me ayude a programar, me facilita el no estar que corta por aquí, pongamos el try, ya me olvidé la llavecita y sale error. Entonces la idea es utilizar el IntelliSense del .NET. Sí, al igual que el .NET existe también en el Java. El Java también les facilita hacer estas funciones. ¿Sí? Listo. Entonces ahorita no queremos ningún try catch. Vamos a ingresar. Entonces dice, yo quiero recorrerle a esa lista que ya tiene llenado varios objetos. Tenemos dos objetos. Entonces siempre cuando utilizo el tipo de dato var es cuando no quiero poner el tipo de dato hacia la estructura. Por ejemplo, la típica, ¿no? ¿Qué es la desventaja de utilizar var? Que ocupa más memoria RAM. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dicen, yo quiero poner var edad es igual a 1. El .NET es el que nos va a convertir esto en el dato que nosotros le estemos ingresando. Él automáticamente dice, este es un número entero. Entonces, ¿de qué tipo va a ser? Int. Si es que le pongo entre comillas, va a ser un string. Pero estamos ocupando más memoria RAM porque el compilador en momento de ejecución va a hacer esa conversión. ¿Sí? Entonces, en objetos por lo general siempre se utiliza var. Entonces por eso el mismo .NET, miren, me está dando var. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la sintaxis de un for each? Var, el nombre con el que yo quiero recorrer mi lista.
Entonces, por ejemplo, yo le voy a llamar ítem, que en este caso va a ser cada uno de los que estoy ingresando. Digo collection, me dice cuál es tu colección. ¿Cómo se llama mi lista? Lista personas, guión bajo, lista personas. Enter. Listo. Ahora voy a capturar esos datos y los voy a enviar a imprimir a consola, por ejemplo. Entonces voy a utilizar system.console.writeLine, abro comillas y le digo código. En el otro era el system.out.println, ¿no es cierto? Acá es diferente, system console writeLine. Entonces ponemos más, entonces pongo ítem, miren, ítem punto y le digo el código. Sí, entonces voy a poner aquí 2 puntos y un espacio. Control C, control V, control C, control V. Entonces aquí voy a poner apellido y nombre. Ítem punto apellido, enter. Punto nombre, enter. Listo. Lo que nos faltaría aquí es poner como el tipo get en C++ que me permita dar una pausa. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a poner un write system.console.write readline, perdón. El readline es para leer líneas, ¿no? Pero este me va a permitir darle una pausa al final. Listo. Entonces, ahora voy a depurar mi proyecto, que esto es lo que hacemos y necesitamos siempre realizar una depuración para ir identificando línea por línea qué es lo que va resetando mi código. Entonces, en la parte izquierda, en esta línea de aquí, vamos a hacer clic aquí y automáticamente me va a seleccionar lo que yo quiero depurar mi código. Entonces, primero, igual que en Java, para volver a recompilar o volver a generar mi proyecto, clic derecho en el proyecto, volver a generar. Si es que existe algún error, pues en ese rato nos mostrará una salida de errores. En este caso, esperemos ahí un ratito. Chin, 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 chin. Y 2 GB de RAM más de RAM. Listo. 1 correcto, 0 incorrecto, 0 omitido. Listo, entonces está funcionando. No tenemos tenido ningún error hasta ahí. Vamos a ponerle iniciar. ¿Sí? Igualito. Vamos a poner F. Acá se me inició. Aquí está mi pantallita negra. ¿Sí? Y aquí se me cambió de color y se me puso una flechita, si se dieron cuenta. ¿Sí? Me dice que ya está en esa línea. ¿Cómo me muevo de línea a línea para yo poder identificar lo que se va compilando y qué datos van cambiando? Miren, en la parte izquierda me dice qué objetos voy teniendo, ¿no es cierto? Verán. Voy a presionar F10 para pasarme de línea, ¿sí? Y poder ir viendo. Entonces digo F10, 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 F10. Me apego aquí y automáticamente me va diciendo que van tomando las variables, ¿no es cierto? Los datos, en este caso. Entonces digo F10, ya agregué un objeto de tipo persona hacia mi lista. Si me voy a la lista, miren, me dice count es igual a 1. Entonces puedo ir depurando y verificando, y aquí en la parte inferior también, qué es lo que va pasando con mis objetos. Que eso, cuando tenemos un bug dentro del programa, tenemos que ir revisando línea a línea a ver qué es lo que está pasando con nuestro desarrollo, ¿cierto? Les voy a poner F10, 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 F10. Me voy a count, aquí ya debería decir 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el for each? Va a recorrer esa lista y me va a imprimir estos datos de aquí. Era haberlo puesto, no sé si el writeLine ponía el salto de línea, no recuerdo. Creo que sí, creo que no. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí el código, por ejemplo, no es un string, es un en tipo entero. Entonces debemos mandarle como string. Vamos si nos imprime, no recuerdo si imprime, si no, no. Se repite el for each, ¿vieron? Porque están dos objetos, ¿no es cierto? Bien, imprime, imprime, imprime. Se acabó el for each. Hace una pausa. Y vamos a verle en el programita.
Ahí está. Entonces miren, como le puse los mismos datos, ahí se está repitiendo lo mismo, ¿no es cierto? Se acabó. Genial. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué horas son? 9 y 20. ¿Cuánto tiempo necesitan para lo de la colada y de las guaguas? Que sí, que no. Con esto acabamos. Con esto acabamos, muchachos. Entonces, para que puedan hacer el tema de la colada y... Con esto acabamos. Cada vez que nosotros, al igual que en los otros lenguajes de programación, quiero ver dónde me quiero ir de forma directa hacia dónde está mi carpeta de los archivos, doy clic derecho y inicio a abrir carpeta en explorador de archivos. Lo selecciono aquí, se me va de forma directa, me voy al archivo binario, me voy al debug y aquí está un archivo ejecutable de la página, de la consola. Entonces, si estamos trabajando con aplicaciones de escritorio, con solo llevarme esta carpetita de aquí, obviamente ya está todos los archivos que nosotros hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, aquí va a estar todo esto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos. Dejémosle el Git hasta esa parte. Me voy aquí al Git. Entonces, para verificar, Git status. Enter. Entonces me dicen, miren, has cambiado esto, has añadido esto. Se me agregaron, miren, cuando yo compilé, ya se me creó el archivo ejecutable y se me crearon estos archivos de caché y bla, bla, bla. Me dice, ¿vas a agregarlos o no lo vas a agregar? Ya, digamos que sí. Git add punto enter. Git, hagámosle un clear para ver. Git commit espacio menos m comillas agregar lista. Enter. Listo, se agregó. 20 inserciones. Hago un git status, un git log y ahí está, agregar lista. Git commit, git commit, git commit. Listo, ya tenemos hecho nuestro commit. Que si es que alguien hace un git clone a esto, ya va a tener toda esta programación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesito que consulten para la siguiente clase? Ya que hoy día la mayoría no sabía ni las capas del Git.